Dice la palabra del Señor, como está escrito: honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Leámoslo una vez más. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero hablar en esta noche, y me dijeron que cuál era el tema de esta noche, pero mayormente uno le puede poner un tema, algún mensaje, pero la palabra de Dios, hermanos, creo que el mensaje directo del Evangelio es que todos nos arrepintamos y que conozcamos a Cristo y que nuestra vida cambie para entrar al cielo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Pero vamos a hablar en esta noche bajo un tema: Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Todo el que, hermanos, conoce a Dios sabe que Dios es fiel. Todo aquel, hermanos, que ha conocido al verdadero Dios sabe que Él es fiel. Bendito sea el Señor. Y sabe, hermanos míos, para los que vivimos en la presencia de Dios y los que procuramos entrar en la presencia de Dios, eso para nosotros resulta, hermanos, gozoso. Porque sabemos que, hermanos, sus promesas para los que caminan en la verdad son siempre en Él. Amén. Pero, hermanos, qué terrible es que esta palabra también se puede volver en contra de aquellos que, hermanos míos, no caminan de acuerdo a lo que el Evangelio de Dios dice. Porque Dios también dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Pero si nosotros dejamos a Dios, esas promesas, hermanos míos, no son para nosotros, sino, hermanos, hay otras promesas que también son en Él. Amén. Y esas son bastante fuertes y que son ciertas y verdaderas. Porque el que no camina delante de Dios de acuerdo a su palabra, o de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él nos ha mandado, las promesas de Dios para él son que no van a verle, que no van a estar en el reino de Dios y que no van a tener jamás la entrada al cielo como aquellos que buscan la presencia de Dios. Porque los que buscamos a Dios, hay promesa para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tomar aquellos versículos que el apóstol Pablo escribe en su segunda epístola a los hermanos, a todo el mundo, en el capítulo 3, versículo 9, donde él claramente expresa esto. Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Con nosotros, Pedro se refería a la iglesia, a nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento para que podamos disfrutar las promesas de Dios. Y yo me gozo grandemente porque yo sé que los que sufren, hermanos, en el Evangelio hay una promesa en la Biblia donde claramente Dios dice: yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te voy a ayudar, yo nunca te dejaré. Podrán venir, hermanos, 10,000 a nosotros y no nos podrán, hermanos, detener. Caerán 1,000 a tu lado y 10,000 cerca de ti, pero no los van a tocar. Jamás, jamás a nosotros nos va a tocar el enemigo, salvo que Dios le diga: zarandéame a este, pruébalo.
el Señor le dijo a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a él, le dijo: Pedro, ¿sabes que me llegó alguien a buscar? A nosotros nos gusta eso, que Dios nos hable, amén. Gracias, Dios. Cristo. A Pedro le estaba hablando Jesús, él estaba contento. Pedro, mira, alguien me vino a visitar y me pidió verte. Me pidió que fueras con él. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Wow, qué tremendo. Y Pedro se quedó: ¿y ahora qué? Jesús no le dijo: mira, Pedro, pero aquí están los otros 11. Ellos van a orar por ti. Ellos van a estar contigo. Mira, Pedro, yo te voy a proteger, ¿verdad? Yo voy a hacer mucho por ti. No, el Señor le dijo: pero yo voy a orar al Padre para que te fortalezca y para que tu fe esté firme. Bendito Dios. Qué hermoso es esa promesa de Dios para nosotros. Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Y entonces el apóstol Pedro, después de haber escuchado esa terrible noticia al principio, Satanás te ha pedido, bendito sea el Señor, él se sintió a morir. Pero cuando el Señor le dijo: pero yo ya oré al Padre, ¿qué significa eso? Yo ya le oré al que te puede librar, yo ya le oré a aquel que es poderoso para que este no te pueda tocar. Hermano mío, qué bendición es cuando Dios está de nuestro lado. No importa que el mismo diablo nos haya pedido para zarandearlo, pero hay uno mayor que él. La Biblia dice claramente, hermano, que en este mundo hay alguien que sí es fuerte, que puede dañarlo, pero más poderoso es Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesús para llevarnos con él. Bendito sea el Señor. Cuando Dios los llama con un propósito. Lo que hemos leído dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y mire lo que dice: no conforme a nuestras obras. Detengámoslos ahí. ¿Usted cree que si Dios hubiese tomado lo que nosotros somos en el mundo, los hubiera llamado Dios? Así como somos, como éramos, ¿usted cree que Dios los iba a llamar? No, pues yo quiero que este me sirva porque este es bueno para pelear. No, porque este tiene la lengua muy larga y este me va a servir para evangelizar mucho. No. Éramos malcriados, iracundos, pendencieros, llenos de toda maldad. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice en el capítulo 3, en el versículo 8: apártense de vosotros toda ira, todo enojo, toda malicia, toda palabra deshonesta de vuestra boca sea apartada de vosotros. El Señor entonces, si hubiese visto esa condición, hermanos, jamás nos hubiese llamado. Pero el Señor sabía nuestras debilidades. Él sabía, hermanos, que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos cambiar. Llamó a muchas personas con defecto. Él sabía que nosotros en el proceso le íbamos a fallar. No íbamos, hermanos, a tener esa vida siempre de plenitud. Íbamos a tener momentos en los que nuestra fe nos iba a faltar, en los que la promesa en su palabra la íbamos a poner en duda, y que el Espíritu Santo en ocasiones no iba a ser correspondido, hermanos míos, en nuestro corazón, porque nos íbamos a alejar. Pero más sin embargo Dios, hermanos, pasó por alto esas cosas, ignorando tales cosas, y por eso fue que estamos aquí, por el bendito amor de Dios, por su gracia inmerecida, en que estamos en esta noche disfrutando la presencia de Dios, no por buenos que éramos, no por buena gente que éramos. Esto no es por obras, esto no es porque, wow, yo siempre he tenido una moral intachable. Una vez yo hice un currículum y un abogado me lo hizo. Y dijo: Alfredo Maya, de intachable moral.
Eso es una falsedad, eso es una mentira. Intachable moral. ¿Usted sabe qué significa una persona intachable? Lo que ahora somos nosotros. No se goza usted porque ahora somos así. ¿O no nos atrevemos a decir amén a eso? ¿O no somos intachables? La palabra dice que seamos irreprensibles en toda nuestra manera de vivir. Irreprensible. Esa palabra, si la ponemos intachables en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Y qué hermoso es saber que eso que está, hermanos, diciéndonos la Biblia, de que el Señor nos llamó con un llamamiento santo, no por nuestras obras, me da a entender a mí que, hermanos míos, eso es un gran privilegio de Dios. Porque muchas personas son estudiados, muchas personas son, hermanos míos, personas que ayudan a otros, que realmente se esfuerzan por ser mejores cada día, aunque no vayan a una iglesia. Pero miren, Señor, lo bueno que es con nosotros, que a pesar de todas nuestras debilidades y de todo lo que nosotros éramos y de lo que hemos sido en el Evangelio, aún el Señor nos ama. Aún el Señor tiene misericordia, aún Dios nos perdona, aún Dios está con nosotros, aún Dios nos sigue levantando, aún Dios está, hermanos míos, obrando en nuestra vida, transformándonos de acuerdo a su imagen, para que lleguemos un día a comprender totalmente cuál es el propósito por el cual estamos nosotros aquí. Dios llamó a hombres que no eran capaces de llevar el Evangelio, hombres que no estaban ni a la altura de lo que se requería, pero que sin importar lo que fueran, Dios los llamó y los escogió. Escogió pescadores, escogió ladrones, escogió traidores, y a pesar de todo ello, Dios los amó. Se entregó a sí mismo por ellos y por nosotros también. Cuando Jesucristo, hermanos, está a punto de ascender, hermanos míos, ya para pasar el Gólgota, para pasar, hermanos míos, el sufrimiento, en el Evangelio de San Juan capítulo 17, el Señor comienza, hermanos, a ver a sus discípulos y decía Él en sus palabras: Padre, los que me diste aquí están y ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición fue el que se fracasó. Pero Señor, aquí están ellos en el mundo, no son del mundo, Señor, porque ellos han estado conmigo. Yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Bendito sea el Señor. Y también le dijo, y no solamente por ellos te estoy pidiendo, sino que también, Señor, por los que van a creer, por el testimonio de ellos, porque nosotros también entramos en la promesa de Dios. Bendito sea el Señor. Por el testimonio de ellos, ellos iban a llevar el mensaje. Dios nos llama. Aleluya. Llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a Elías, a Eliseo, a Samuel, a David, y a todos aquellos hombres llenos de imperfecciones. Usted no cree que Dios llama a los que son perfectos. Él llama a los que, hermanos míos, les falta muchas cosas en su vida. Pero aquí viene la obra de Dios. Aquí es donde se ve el poder de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, versículo número de 26 en adelante. El apóstol Pablo es claramente ahí y dice que Dios no escogió lo más bueno del mundo. Dios escogió lo más vil y menospreciado que había. Mire, éramos lo más vil y menospreciado que había. Pero Dios nos escogió para avergonzar lo que es. Para avergonzar a los sabios de este mundo, escogió el que no puede leer. Dios, para, hermanos míos, para hacer que una persona sea usada por Él, no hace falta estudiar tanto.
o ser tan elocuente, o ser tan dinámico, porque mucha gente espera que todos los predicadores sean dinámicos, se muevan, brinquen, salten como si fueran atletas. No, esto no es de atletas, esto es de estar de rodillas ante el Señor sin ninguna clase de movimiento, porque ahí no es el cuerpo el que se mueve en la presencia de Dios, lo que se mueve ahí es el alma, el corazón. El que se tiene que contristar es el hermano, es dentro de nosotros. No vamos a estar haciéndole así en la presencia de Dios cuando estemos delante de Él. Nuestro corazón tiene que estar rendido a los pies de Cristo, derramar nuestra alma delante de Él. No es el cuerpo el que tiembla, es el alma que vive por la presencia de Dios, por el agua viva del Maestro que le dice: mi alma. Por eso David decía en el Salmo 42: ¿por qué te afliges, oh alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, le decía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, bendito sea el Señor. ¿Qué significa todo eso? Que nuestro cuerpo muchas veces no quiere alabar a Dios. Nuestra carne no le gusta entrar en la presencia de Dios. Nuestra carne odia la presencia de Dios, pero nuestra alma gime por la gloria del Maestro, porque ahí está la victoria del cristiano, en la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama, Él nos protege a nosotros. No hay diablo que se nos pare enfrente, que nos haga la guerra. Porque hay alguien que no va detrás, no va a nuestro lado. Él no es nada, hermano. Él no puede ir ni al lado ni detrás de nadie. Un predicador decía: Dios está detrás de mí. Eso es mentira. Dios no va detrás de ningún ser humano. Él va delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él no va detrás de nadie. Muchos dicen: Dios está detrás del pastor. Pastor Walter, Dios no está detrás de usted. Él va delante de usted. Y de todos nosotros que estamos aquí. Él nos cuida, Él nos protege. David decía en el Salmo capítulo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano es que vele la guardia. Si nosotros confiamos en Dios, Él a nosotros nos capacita. ¿Sabe cómo Dios nos capacita? Él a nosotros nos hace ver lo que nosotros éramos. Cuando venimos a la iglesia, el espejo donde Dios a nosotros nos para delante es la palabra de Él. Mira lo que tú eras, mírate lo mugroso que estaba, mírate lo rencoroso que era, mírate lo soberbio que era. Ahora todas esas cositas ahora van a cambiar, y el Señor los lavó con su sangre, no con agua, bendito, con su sangre carmesí bañada en el madero. Ahí nos lavó Dios, ahí nos quitó la inmundicia, ahí nos hizo parte de su reino, bendito Dios. Y a todos los que creen en Él, a los que lo recibieron, les dio potestad, sellado y marcado de ser propiedad de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Hay un sello que el diablo cuando lo ve tiembla, porque sabe que estamos sellados con el Espíritu Santo, bendito Dios, y que no se puede levantar, le puede hacer la guerra. Pero ahí está el ángel de Jehová acampando al lado de los que le temen y los defiende. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Viene la tentación, viene la prueba, viene la dificultad. Viene, hermanos, aquella enfermedad a nuestra vida y decimos: de esta quizás no me levante, quizás no pueda soportar, pero no es en nuestra fuerza. Amén. El apóstol Pablo entendía eso y decía: bástate de mi gracia, le respondía a Dios, porque mi poder, oh bendito Dios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Cuando yo soy débil, yo puedo ser débil. Yo soy débil, reconozco que soy polvo. David decía: acuérdate que soy polvo, Señor, que no soy
delante de ti, pero allí está la obra de Dios, que hermanos míos, allí es donde se mueve. Ok, está bien, tú eres débil, pero sabes una cosa, pero bendito sea el Señor, pero yo, tu Dios, yo no soy débil para nada. Bendito sea Dios, yo soy fuerte y valiente, poderoso en batalla. Oh, mi alma adora a Dios, Él es fuerte y poderoso. Para Él no hay nada imposible. Él rompe cadenas, Él derriba los muros, Él hace cosas nuevas todos los días. Él hace fuentes en los sequedales, Él abre estanques en los desiertos, cosa que el hombre jamás puede hacer. Nosotros decimos, este no se convierte, este no cambia. Es cierto, en nuestra humanidad no lo vamos a cambiar, pero hay un poder que transforma, hay un poder que toca, hay un poder que levanta al hombre, y es el poder de Dios. Los capacita con amor. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, y dice: y la esperanza no avergüenza. Oh, bendito Dios. ¿A usted le avergüenza la esperanza del Evangelio? No, y al Señor. Dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos: porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no porque el Evangelio, ¿verdad?, me cause a mí que sea grande, no, sino porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo describe a los romanos en el capítulo 5, versículo 5, les dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Conforme, dice, al Espíritu Santo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Usted sabe qué es eso? Derramar el amor de Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo está hablando ahí a los romanos, diciéndole que el amor de Dios se ha derramado aquí. Él nos capacita a nosotros para amar a otras personas, para, hermanos, llevar la palabra con amor a aquel que está perdido, aquel que necesita restauración, aquel que necesita consuelo. Estamos para edificar la iglesia, bendito sea el Señor, en el temor del Señor. Proverbios capítulo 23, versículo 12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Santo eres. Gracias. Buen Dios. Aplicamos nuestra vida a la enseñanza. Gloria a Cristo. Yo antes recuerdo que decíamos un versículo bíblico los jóvenes, y decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y otro versículo que me viene a la mente dice que lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos alumbra en nuestro camino. Amén. Nos capacita, nos va diciendo: mira, aquí hay peligro, aquí no pases, aquí no entres, aquí te va a ir mal. Él nos da sabiduría, nos da inteligencia. El Señor nos abre nuestros ojos y nos hace ver para que no pequemos delante de Él. Él nos da la fuerza. Tenemos, hermanos, la victoria asegurada. Tenemos, hermanos, la confianza en Él, que Él está con nosotros. Y cuando Él nos alumbra nuestro camino, no es con la intención de que nosotros, hermanos, ¿verdad?, fracasemos, sino con la intención de que no vayamos a caer en el error. El Señor los cuida, nos guarda y está siempre pendiente de nosotros. Cuando Dios nos llama, no solamente el Señor nos acaricia, nos abraza, nos capacita a nosotros. Y luego, después de que nos capacita a nosotros, nos envía a Dios. ¿Usted cree que Dios va a enviar a uno que le gusta pelear, a evangelizar? Porque sabe que, hermanos míos, va a encontrarse con una persona en el mundo que también, hermanos, le gusta pelear, y van a pelear los dos. Dios llena nuestro corazón de amor para que hablemos a aquellos que están perdidos con amor, como Él lo hizo. O usted ve a Jesús peleando con los fariseos, dándose de golpe. Hermanos, usted ve dándose
cuerpo físico no tenía moretones, pero su alma estaba destrozada. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Es una lucha, pero el Señor nos quita a nosotros esas cosas para que nosotros aprendamos a amar. Aleluya. Amamos, Dios los envía. Y después que Dios nos envía, hermanos, Él nos sostiene. Y esto se puede aplicar a un ministerio, pero déjame decirte algo: el ministerio, cuando Dios llama a un hombre y a una mujer a servirle, Él se lo da. Y uno se contenta. Wow, ahora Dios me llamó. Tú no sabes realmente qué significa que Dios te llame. Porque si tú estás esperando que siempre te vaya bien en la vida, estás equivocado. Escogiste el peor lugar para ser llamado. Aquí no te van a dar aplausos a ti. Aquí no vas a recibir ningún reconocimiento. Podrás tener la pared llena de títulos que te hayan dado, pero eso no significa nada delante del Rey. Los 24 ancianos están arriba, dice la palabra del Señor. Y dice que cuando pasa el Rey de Reyes, Señor de los Señores, se inclinan, se arrodillan, se postran y dicen, quitan sus coronas de sus cabezas y las tiran delante de Él, diciendo: santo el que va ahí, santo, 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 bendito sea Dios. Hay que tirar la corona porque todavía no la tiene. Mucha gente ya la anda en la cabeza, piensan ellos, pero no te equivoques. Dios todavía no ha repartido corona. Bendito Dios. No te creas el orgulloso aquí, no te creas el niño bonito de Dios. Aún Dios mismo puede disciplinarte y hacerte que coma el polvo de la tierra. Porque si avergonzamos a Dios, Él nos avergonzará a nosotros. Porque Él defiende su nombre, Él defiende su causa, Él defiende a sus hijos, Él defiende la iglesia. Él murió por la iglesia, Él murió por nosotros. El Señor nosotros nos capacita y nos hace humildes. El apóstol, hermanos míos, perdón, Juan el Bautista era un hombre tremendo, usado por Dios. Dice la palabra que traía el espíritu de Elías, un espíritu tremendo de lucha, de guerra. Él era el encargado de abrirle el camino a Jesús, el que iba a tocar los corazones del pueblo de Israel, el que iba a entrar a abrir la brecha para que viniera el Señor, el cual no era digno ni de siquiera desatar las correas de su calzado. Y aunque dice la palabra y Jesús diciendo acerca de Juan el Bautista cuando él murió, he aquí dijo, ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él todavía. Bendito sea Dios. Aunque Juan era grande en la tierra, en el cielo era así de pequeño. Aleluya. Poderoso Dios. Y nosotros, luchas que ellos pasaron, nosotros no las pasamos. Gracias, Dios. Una gripe, no venimos un mes al culto. ¿Usted cree que Juan no iba a tener una gripe de estas o una tos de estas? Olvídese, hermano, él no estaba jugando, él sabía que Dios estaba con él. ¿Sí me entiende ahora? No, es que tuve 10 horas de trabajo y vengo matadísimo. Me voy a acostar. Pastor, te lo hace fácil. Hoy no voy a ir al culto, hoy vengo cansado. Ya no puedo. Poderoso Dios. Lo que debemos de hacer, Pastor Walter, es decirle, ¿saben qué? Antes que me siga contando todo lo que tiene, porque la gente es buena para eso. Le dice, tengo esto, tengo lo otro, me duele aquí. El pelo no dicen que le duele porque ya le da vergüenza, pero si pudieran, se lo aseguro que se lo hicieran.
Entonces le podemos decir, ¿sabes qué? Hay un pasaje bíblico donde Jesús se encuentra en San Juan capítulo 4, donde Jesús habla con una mujer en un pozo. Y Jesús estaba, dice ahí, sentado en el brocal del pozo, cansado. Venía de caminar 3 días de camino. De Jerusalén a Samaria hay 3 días de camino. Bíblicamente, usted estudia en su casa. Entonces Jesús venía, no de aquí cerquita, de aquí del parque, como muchos a veces van y ya con eso se cansan. No, él venía de 3 caminos de caminar y de predicar la palabra de Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Y mandó a sus discípulos a que fueran a buscar de comer porque también tenía hambre. Sí, así es. Entonces dice la Biblia que una mujer vino y descendió a buscar agua. Oh, bendito Dios. ¿A buscar qué? Agua. Agua. Qué terrible es que nuestros cántaros estén secos y que vengan a buscar agua en nosotros. Ay, hermano, usted el peor árbol se acaba de arrimar. Entonces, ¿a quién nos vamos a arrimar entonces? Pues, ¿al brujo? ¿Al satanista? ¿Al drogadicto? ¿Al golepega? ¿Al que anda ya haciendo el pecado? No, nos vamos a acercar a donde está el agua de vida. Bendito sea el Señor. Jesucristo parado en pie en el último y gran día de la fiesta dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Si ya se te acabó el agua, entonces necesita volver a tomar de esa agua. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. O sea que si estamos cansados y los quedamos en la casa, nos llama un hermano queriendo oración, ¿qué le vamos a decir? Hoy no puedo porque no fue ni a la iglesia. Estoy cansado, hábleme mañana. Mañana voy a estar recuperado y voy a tener fuerzas. Gracias, Dios. Entonces, si Dios nos llamó, Dios nos fortalece. Amén. Sí, así es. Con gripe o sin gripe, alabamos a Dios. Así es. El Señor dice, hablando a través de David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, estoy enfermo, pero para Dios estoy sano. Bendito Dios, aunque no pueda hablar, pero Dios escucha el latido de mi corazón que le canta. Bendito Dios. Hay un coro que usted se lo sabe y le gusta. Si no tengo manos, tengo pies para alabar a Dios. Y si no tengo pies, tengo el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con Él. Tenemos pies y tenemos manos y ni aún así queremos. No dígame si quiere, pero es la verdad. Ya basta de quejarnos. Dios es fiel. Dios es fiel. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 9: doy gracias a Dios por vosotros, que habéis revivido, dijo él, el acuerdo que ustedes tenían de mí. Porque decía él, ciertamente ustedes han revivido eso para que yo continúe predicando. Y dijo, y no es que yo no tenga, y no es, dijo él, que yo tenga escasez, sino porque sé que ustedes son buenos y que Dios los ha cambiado, que me ayudan. Pero decía, he estado dispuesto a todo, a tener y a no tener, a pasar hambre y a no pasar hambre, a tener en abundancia y a tener necesidad. Y ahí solamente muchos leen ese versículo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo comida y me va a chillar el estómago en el culto, por eso no voy. Porque cuando hay hambre el estómago ruge, ¿sí o no? En el ayuno es muy raro que alguien le chille las cosas. Porque antes de venir al ayuno el sábado a las 12 están en el refri que no hayan ni qué comer.
Sorbete, hamburguesa, pizza, hasta el chino te van algunos. Y usted podrá pensar, eso es mentira, hermano, usted está pasando. No, no es cierto. Hay mucha gente que come hasta que ya no les da para venir a verlo. Por eso usted, pastor, no va a escuchar que la gente le echó el strip aquí. Porque todos están bien llenos. No hay sacrificio. No les gusta sacrificarlos. Y no les gusta que nos digan nada. O para eso somos muy buenos. A mí no me gusta que me regañen. A mí no me gusta que me manden. Entonces estás en un lugar equivocado. Porque aquí no venimos a dar órdenes, venimos a cumplirlas. Aquí no venimos a dar órdenes, venimos a cumplirlas. Hay alguien que da las órdenes y se llama Dios. Nos guste o no nos guste. Nosotros no somos quien para mandar a Dios, ni decirle lo que tenga que hacer por nosotros, ni decirle quién va a estar con nosotros. Nosotros muchas veces escogemos, Señor, envía a fulanito para que venga por mí. El apóstol Pablo, cuando fue convertido al Señor y estaba con las escamas en los ojos, recibió una visión de Dios que un hombre llamado Ananías iba a orar por él. Oh, qué hermoso es eso. El apóstol Pablo recibió, este hermanito va a venir, Señor. Pero cuando el Señor le habló a este hermanito, ¿qué fue lo que le dijo? Voy a orar por ese. Le dijo a Ananías, Señor, pero este hombre persigue a la iglesia. Y el apóstol Pablo ya había recibido que aquel con gozo iba, con alegría, y llegaba a la niña. Hermano Pablo, hermano Saulo, aquí estamos siempre dispuestos. Porque nosotros muchas veces queremos que los que amamos vayan a orar por nosotros, pero Dios le va a poner a aquel que te cae mal. Aquel que no te gusta sentarte a la par de él, a ese Dios va a tocar para que vaya a orar por ti si estás enfermo. ¿Le gusta eso a usted? Porque Dios nos enseña a amarnos. No nos aman. Los padres terrenales, cuando los hermanos no se amaban. Yo tenía un vecino allá en El Salvador, vivía a la par de nosotros. Y cuando los hijos de él se peleaban, eran dos hermanos, los hincaba y les echaba sal en el lomo a cada uno. Él le decía al mayor, tú, siendo el mayor, debes de dar el ejemplo, lámbele la sal a tu hermano, porque es tu hermano. Y eso ellos lo miraron. Lo bombilla. ¿Te gustó? Tirando la sal. ¿Cómo le va a gustar? Gracias, Dios. Y aquel riéndose en el hermanito que estaba de primero. Porque ver a otro humillado nos gusta. Ver a otro en la miseria a veces le da como alegría a la gente. Y mayormente a los cristianos. Oh, está sufriendo. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Pero la gente pensaba que estaba recibiendo un castigo de Dios. Pero no era así. Y el otro hermano después le envió la sal al otro. Y le decía, ¿cuál es la diferencia entre ustedes dos? Ellos decían, pues no, Señor, no hay ninguna, Padre. Ellos se peleaban. Y se amaban. Se respetaban. Y se cuidaban unos a otros. Así como Dios nos cuida, hay que cuidarnos unos a otros. Pero hoy es bien difícil de tener espalda con espalda, porque no sabes si aquel te va a lastimar. No sabes si aquel tiene un gran corvo como el que tenía Pedro todavía. Y nos cuesta confiar en los cristianos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere de nosotros que seamos sinceros y fieles, porque fiel es el que los llamó, y los llamó con un llamamiento santo, porque Él es santo. Cuando el Señor nos llama, amados hermanos, Él nos capacita para perdonar, nos capacita para amar, nos capacita para ayudar.
Y en eso el Señor suple nuestras necesidades. David decía en el Salmo capítulo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David decía en el Salmo capítulo 34, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es lo que Dios hace cuando alguien se guarda para Él. Cuando Dios lo llama a nosotros, Él nos dice, bueno, ¿qué te hace falta para servirme? Señor, no tengo casa, el Señor nos da uno. Cuando estamos ahí diciéndole, Señor, necesito esto, y está la mano de Dios, y Dios nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Ahí se ve la mano poderosa de Dios. Y lo más hermoso es que aunque los demás lo quieran ver en la calle, Dios lo pone en un lugar mejor que aquel que lo está diciendo el mal, porque Dios es bueno. Bendito sea Dios. Mientras más te ataquen, más bendecido eres por Dios. Bendito sea el Señor. David decía, y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, aquellos bravos, y yo comiendo. Aquellos ni comen porque están bravos conmigo, cuánta hambre les gusta estar. Y yo feliz. Qué rico estos frijolitos que me hiciste hoy. Y aquel hermano teniendo carne asada y ni la disfruta. Porque Dios hace cosas lindas. Porque la comunión íntima de Jehová es con los justos. Y la casa del justo el Señor la cuida. El Salmo 1 dice, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los santos y conoce el camino de los impíos, pero la senda de ellos va a fracasar, mas la de nosotros permanecerá para siempre, porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, hermano, porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios está con nosotros. No hay que tener miedo, Él está con nosotros. Nuestro refugio, decía David en el Salmo 46, es el Dios de Jacob. Qué hermoso es servir a Dios. Cuando le somos fieles a Dios, porque Él nos guarda. David en el Salmo 91 escribe y dice, y mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En el secreto tú oras con Dios y pones al Altísimo por tu habitación, y ninguna plaga tocará tu morada y nada podrá hacerte daño. Entonces cuando te levantes de orar, mirarás la recompensa de los que te quisieron ver caer. David decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos se tropezaron y cayeron. Bendito sea Dios, aleluya, porque Dios es fiel para con nosotros. Tropezaron y cayeron. Y David decía, pero una cosa le mandaba, y esta voy a buscar, que esté yo en tu casa, Señor, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Porque Él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal, aquí, en su altar. Mientras estás de rodillas, los demonios quieren atacar, quieren derribarnos, quieren frustrarnos, quieren apaciguar la gloria de Dios. El diablo no está contento cuando el pueblo ora, cuando el pueblo se dispone a orar. Él manda dardos, Él manda ataques para que la gente deje de orar. Se desconcentra el pueblo y comienzan a enfocarse en lo que está haciendo Satanás, pero no en el proceso no en el propósito de Dios. Porque lo que cuando Dios hace, Él llama a su pueblo a su presencia. Oren porque algo grande viene, oren porque yo voy a hacer cosas, oren por buscar mi gloria. Y cuando el pueblo ora, algo pasa en la iglesia. Mi alma adora a Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, algo pasa. Amén. Los
las cadenas se rompen y el hombre vuelve a levantarse. Wow, yo me siento ahora diferente. El culto de hoy yo sentí algo. La gente se va de aquí y dice, wow, hoy realmente sí sentí algo. Hace tiempo que yo estaba viniendo, pero no había sentido algo como lo que sentí hoy. Y hermanos, y cuando Dios está aquí, todo el pueblo se goza. Todos los que están en el propósito se gozan. Y todos aquellos que buscan a Dios te encuentran de veras. No nos cansemos de buscar a Dios. Dios nos suple. Y por último, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar. Gloria a Dios. Eso es lo más hermoso. Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar se volvió en seco. Toda tempestad había terminado, el pueblo pasó en un lugar espacioso y seco, porque Dios iba delante de Moisés y estaba con él. Lo hermoso de todo esto es, hermanos, que cuando el Señor nos llama, Él siempre, hermanos míos, saca a sus hijos, hermanos, en victoria, y no lo avergüenza el Señor a uno. Aleluya. Porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No vamos a agacharle la cabeza al diablo, porque el Señor erguió nuestra cabeza y mirad nuestra redención que está cerca, no con la cabeza agachada, con la cabeza en alto. Bendito sea el Señor. No agachemos la cabeza por nadie. Que viera que feo, me dicen. Jesús dijo: oren, amen, perdonen, Amén. Amén. amen a sus enemigos. Amén. Amén. Por eso el que te cae mal es por el que más debes de orar. Gloria a Dios. Tenemos una lista de oración por el pastor, por la pastora. Vaya, no te cae mal, pero ¿y qué del diácono? Santo eres. ¿Qué de qué líder? No, ese líder no lo borra, ese no. Hay que orar al pastor por él. Hay que orar por todos. Por ese joven ni oro ni todo modo no se va a ni salvar. Imagínense. Tenemos que orar por todos. Y mayormente por los que nos hacen daño. Eso es lo que Dios hace. ¿Usted cree que Dios es fiel? Amén. Él es fiel. Sí. Mucha gente pensará, bueno, eso no es muy justo, porque si me están haciendo daño, yo debo de responder con daño. Jesús dijo: habéis oído en el tiempo antiguo, ojo por ojo y diente por diente, que ya vean chimuelos y tuertos. Amén. Ya le habían sacado los dientes, hermano. Santo. Eso es terrible. Ni ojos, no, hasta los dos hubieran perdido, ¿eh? Eso es terrible. Si hubiera sido esa ley, imagínense, Dios lo guarda. Miren, hermanos, qué lindo es Dios, que ahora estamos bajo la gracia. Gracias. Ahora podemos perdonar y no nos podemos sacar los dientes ya. Gloria a Dios. Saquemos toda espina del ojo de aquel. Pero cuando saquemos la viga del nuestro, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Poderoso Dios. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Dijo Juan. Gloria a Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Amén. El que es nacido de Dios vence al mundo. Vence las cosas malas. Bendito sea el Señor. Gracias Dios. El Señor dice en Jeremías capítulo 3, verso 7:
Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Las aguas que veías de arriba se detuvieron, y las aguas que descendían se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó y todo Israel pasó en seco, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán a la manera que lo había hecho en el Mar Rojo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Aleluya. ¿Dónde es que el enemigo conoce que Dios está con nosotros? ¿Cómo es que él sabe que la mano poderosa de Dios está con nosotros? Cuando él envía los dardos y pasa un tiempo y estamos de pie, manda de otros y envía a otros y los ve de pie, y entonces pregunta, bueno, y entonces a ese, ¿qué es lo que le está pasando? Y cuando ve que no estamos solos, que estamos rodeados por la gloria de Dios, entonces entiende y dice, bueno, enfoquemos el ataque en otro, porque con aquel no puedo ya mucho le aventé y no cayó, bendito Dios, y por eso es que estamos firmes, venga lo que venga, pase lo que pase, estamos en la roca que es Cristo Jesús, y no nos vamos a mover. Gloria al Cordero. Qué hermoso es servir a Dios. Amén. Porque el enemigo quiere verte tirado, frustrado, enojado, amargado, de todas maneras. Pero Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Hermano, Dios es fiel. Y Él te respalda si tú te guardas para Él. Gracias, Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él no lo desampara. Él está con nosotros. Y una de las cosas que yo he entendido es que no caminamos aquí porque seamos fuertes, sino que caminamos en el Evangelio porque el propósito de Dios para nosotros es firme. Y por eso es que nosotros no caemos, aunque pase lo que pase. No lo vamos a morir antes sin haber hecho el propósito de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. No te preocupes si te llega la enfermedad. Si estás en el propósito de Dios, no te vas a morir. Dios te va a levantar para que cumpla su propósito. Aunque estés en el hospital un mes, no interesa, Dios de ahí te va a sacar. Si tiene un propósito contigo. Y si ya te enterraron y ya perdiste la fe, aún de la tumba puede sacarte Dios. Y aunque tengas 4 días de muerto, porque Dios es poderoso. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Porque Dios hace cosas grandes. Bendito Dios con aquellos que aman a Dios. Aleluya. Se acabó, se murió ya. Hasta que Dios cumpla su propósito en mí no me muero. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Sansón, ¿verdad que cayó con Dalila? Y Dalila le quitó el pelo. Pero cuando estaba haciendo juguete y payaso de los filisteos, él le dijo, lléveme a las columnas del templo, por favor. Y Sansón estaba ahí amarrado como payaso. Le habían sacado los ojos. Sirvió de burla. Pero sabes que Sansón no se murió hasta terminar el propósito de Dios. Gloria a Dios. Y cuando Sansón le dijo, lléveme las columnas del templo, y puso sus manos, le dijo el Señor, perdóname, cumple tu propósito en mí, devuélveme la fuerza para acabar con tus enemigos. Y Sansón estremeció las columnas, y dice la historia bíblica que mató en ese lugar a más filisteos de los que había matado cuando él estaba vivo y sirviéndole a Dios. Sansón se murió, claro, pero cumplió el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí nosotros estamos puestos con un propósito. Usted está puesto aquí con un propósito, y no va a haber diablo que lo quite. Bendito Dios, hasta que usted cumpla el propósito de Dios. Usted está en esta iglesia
una semana, lo mucho en el Evangelio. Sí, duré como 3 días dudando. Pero no significa que no iba a perseverar. Gracias, Dios. Y todavía estamos de pie. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Gloria. Miren, las marcas de mis manos, de mis pies, de mi cuerpo, de mi alma, donde nadie las ve. Porque las heridas se llevan aquí adentro. Usted ve a una persona aquí parada, bien traqueadita, pero no sabe los problemas que tiene y las heridas que tiene, que le han causado. Pero Pablo decía, llevo por todo mi cuerpo las heridas de Jesús. Me han herido, me han lastimado, pero yo continúo avanzando hacia adelante. Gloria a Dios. Sigo todavía creyendo en Dios. Sigo todavía creyendo en el amor de Dios, aunque en el hombre no lo vea, pero Dios es amor. Dios es fiel y verdadero, aunque el hombre no lo sea, pero Dios es fiel. Aunque todos se vayan, pero Dios es fiel. Él estará conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que usted es un escogido de Dios y que Dios lo ha bendecido. Y está aquí porque Dios